¿Cómo obtuve 10 cuentas con la empresa Apex? Estos son los certificados. Vamos a ver aquí el cómo precisamente. Así que en este video aprenderás tres formas diferentes de pasar una prueba de fondeo, tres errores que cometí en el pasado presentando pruebas de fondeo, explicación detallada de mi estrategia principal, imágenes de las entradas, entradas ganadoras y perdedoras y conclusiones finales. Empecemos por las tres formas para pasar una prueba de fondeo. Primero, mucho apalancamiento. Segunda forma, poco apalancamiento y dejando correr. Tercero, riesgo moderado. Vamos a ver cada una de ellas, las ventajas y desventajas. Empecemos por mucho apalancamiento. Pasa la prueba rápido. Ahorras en mensualidad. Pasa la prueba rápido porque usualmente lo haces en un día o en un trade o 3 días y no tienes que pagar más mensualidad. Tercero, puedes empezar a ganar dinero pronto con la cuenta fondeada porque pasas hoy la prueba y mañana ya la puedes activar y ahí mismo puedes empezar a hacer dinero con esa cuenta fondeada. Número 4, puedes publicar en redes sociales este logro. Lo digo porque hice una investigación antes de hacer este video y por eso decidí hacerlo, porque la mayoría de videos están enfocados en hacerlo en tiempo récord y creo que por eso también nos pasa aquí lo de nuestro amigo Primate, que terminamos obviamente también quemándola porque no estamos teniendo en cuenta las desventajas que las vamos a mencionar aquí. Primero, puedes perder la prueba rápido. O sea, así mismo como la puedes pasar rápido, pues es casi que un cara y sello y la puedes perder rápido. Si tienes trailing drawdown en tiempo real, será más difícil. Si no sabes sobre el trailing drawdown, puedes escribir aquí en YouTube trailing drawdown, 13 trading o cualquier otro video que te encuentres. Vas a entender lo del trailing drawdown. Si quieres que yo lo explique, abajo dejan los comentarios. Cristian, por favor, explica este tema. Número 3, si quieres hacer ese mismo proceso en la cuenta fondeada, la terminarás perdiendo. Quiere decir que si ya tú tienes una consistencia, una rentabilidad, una estrategia rentable, pues puedes jugártela básicamente de esta forma. Pero si tú no tienes una estrategia rentable, pues vas a querer hacer estos mismos home run en tu cuenta fondeada y pues vas a terminar con nuestro amigo que estamos viendo acá. Voy a hacer un pequeño énfasis en el número 2 del trailing drawdown porque cuando nos apalancamos mucho, si es en vivo, en el momento que nos sume en tiempo real, como estamos multiplicando bien sea por 5, por 10 contratos, en el momento que se nos devuelva, ya se nos ha subido nuestro trailing drawdown y se devuelve en negativo y la estamos ya perdiendo precisamente por eso. Así que si tenemos trailing drawdown en tiempo real y lo queremos hacer en una entrada con mucho apalancamiento, pues es posible que la vamos a perder y no va a ser tan fácil a no ser que la entrada nos corra inmediatamente a favor. Y te lo digo porque a mí también me pasó, por eso te lo estoy mencionando, perdí 3 precisamente por el trailing drawdown, entré en una operación que se me devolvió un poco, realmente no era el tipo de entrada que estaba buscando, perdí un poco la paciencia y entré en esa operación, perdí Apex 5, 6 y 7, 3 pruebas con ese tipo de entrada en donde corrió a favor, luego se volvió en contra. La hipótesis seguía siendo válido, no me llegó a mi nivel de stop loss, pero la operación se cerró precisamente porque voy con mucho apalancamiento. Había pasado una, pero esa operación la esperé por casi 20 días, en donde tenía que tener unas condiciones de volatilidad, de estructura, de tal forma que tocara mi orden y llegara rápidamente al target sin que se devolviera. Pero ya miramos entonces las desventajas y aquí te cuento pues de mano de mi propia experiencia qué fue lo que ocurrió. Poco apalancamiento y dejar correr. Ese es el número 2, la segunda forma. Ventajas. Riesgo bajo, moderado. No estamos arriesgando mucho. Pasa la prueba en poco tiempo también porque estás haciendo un home run donde te corre bastante. Tu entrada, número 3, buena esperanza matemática, arriesgas poco y vas por mucho. Número 4, también puedes publicar este logro en redes sociales, que es como, mira, en una sola entrada, arriesgando poco, pasé la prueba de fondeo. Está bien, pero tiene desventajas y hay que tener en cuenta que las reglas son diferentes de cada empresa. Si tienes trailing drawdown en vivo, tienes pocos intentos, porque si dejas correr y si no capitalizas esa operación y se te devuelve, ahí el trailing drawdown se está moviendo y te va a afectar. Número 2, si es tu sistema, es decir, dejar correr mucho en la cuenta fondeada, cuando si llegaras a probar, pues vas a sufrir mucho también, porque pues estás dejando correr bastantes ganancias
y si esa es tu estrategia, si se te devuelve, no capitalizas esas ganancias, vas a tener ahí el trailing drawdown persiguiéndote y te va a dejar pues un margen muy corto para operar. Número 3, riesgo moderado. Aquí básicamente tenemos las siguientes ventajas. También riesgo bajo moderado. Opera similar a cómo operarías la cuenta fondeada. Mayor aprendizaje en el proceso, porque ahí lo que estás haciendo no es tratar de obtener una gran rentabilidad en una sola entrada o apalancándote mucho, sino que lo que llevas es un ritmo constante, tomando pequeñas ganancias con un sistema, una estrategia con una esperanza matemática positiva. Y puedes aprender en el proceso de los errores y estás entrenándote básicamente para cuando tengas tu cuenta financiada, vas a operar de esa forma similar. Número 4, pues puedes capturar información y datos sobre tu estrategia, sobre tus errores, etcétera. Esta es una de las que usé para pasar esas 10 evaluaciones. Recuerden que vamos a ver cada una de las entradas. Te voy a explicar detalladamente en qué consiste mi estrategia y cada una de esas operaciones. Desventajas, pues mayor tiempo, mayor inversión. Pues va a ser difícil que la pases tal vez en un mes, porque recordemos que para este caso estas cuentas financiadas son de 50K, el drawdown es de $2.500. Y si tienes que hacer $3.000, esto es un 120%. Hacer un 120% en un mes sin sobreexponerse en riesgo es bien complejo. Puede que te tome 2 meses, 3 meses, e igual sigue siendo una buena rentabilidad. En 3 meses, hacer un 120% equivale a hacer mensualmente un 40%. Eso es lo que tenemos que nosotros también ser conscientes. 2, no puedes publicar el logro en redes sociales. Es una desventaja porque es algo mal visto de que alguien se demore 2, 3 meses en pasar una evaluación, porque el común denominador del contenido de este tipo es que todos estén pasando la prueba rápido, ¿no? O sea, eso es lo que la gente está buscando. ¿Cómo pasar una evaluación en un día? ¿Cómo pasar una evaluación en 3 días? ¿Cómo hacerlo rápido? Y todo se quiere rápido. Entonces, lastimosamente, un proceso de esos, pues no tiene mucha acogida. Número 3, no puedes capitalizar ese dinero que estás haciendo porque es una prueba. Si te demoras 2 o 3 meses en pasarla, pues es dinero ficticio. Entonces, al cabo de 2 meses tienes un bonito performance, 3 meses, pero ese dinero pues pertenece a la prueba. Hasta el momento en que actives la cuenta fondeada, pues puedes empezar a recibir dinero. Esas serían desventajas y ventajas de estas 3 formas. Recordemos que en esto nosotros no tenemos, son solo ventajas o desventajas. Nosotros tenemos siempre ventajas y desventajas, bien sean las empresas de financiamiento, bien sean las estrategias, en todo siempre hay una ventaja y una desventaja. Nosotros tenemos que elegir cuáles son las que con las que queremos trabajar y cuáles son las desventajas con las que no queremos lidiar. Ahora, con este riesgo moderado, es que yo llevé mi performance de esas 10 evaluaciones. Estos son los performance de esas 10 evaluaciones. Unas las empecé antes, unas las empecé después, aprovechando algunas promociones del 90%. Y este básicamente es el performance y vamos a ver básicamente cómo se construyó ese performance sacado de cada una de las entradas. Ahora veamos 3 errores que cometí en el pasado con las pruebas de fondeo. Te prometo que vas a ver las entradas y la estrategia, pero vamos a abordar primero estos temas. Primero, operarla como si fuera una cuenta real y tenerle demasiado respeto. Esto del 1% que tú manejas en cuenta real, que manejaba en cuenta real, máximo el 3%, pues lógicamente si lo vas a hacer con una empresa de financiamiento y tienes que hacer el 120% y lo quieres hacer en un mes, pues va a ser imposible que con un riesgo del 1 o 3% lo logres. Eso debemos evaluarlo en el momento de hacer una evaluación, ¿cierto? Para una empresa de fondeo, porque pues, posiblemente no lo vamos a lograr y si lo logramos, lo vamos a lograr ya en un periodo excesivamente largo y lo que tenemos que ver es lo segundo, que ahí va el número 2, no verlo en términos de riesgo-beneficio. De bueno, en esta evaluación invierto $1 y cuánto le puedo sacar cuando retire. Ok, invierto $1, le saco $4. Invierto 1, le saco 2. Entonces esta evaluación no me brinda una buena relación riesgo-beneficio. Entonces ahí es donde nosotros debemos ver estas empresas como un negocio básicamente. Invierto $1, ¿cuánto le saco? Número 3, tercer error, no entender que hay que elegir la empresa de acuerdo al tipo de estrategia y al tipo de operativa que tengamos. Si tenemos una estrategia que su hecho, su ventaja está en tomar pequeñas pérdidas y dejar correr mucho, incluso teniendo un porcentaje de efectividad pues reducido,
Si tenemos un trailing drawdown en vivo, no nos va a funcionar. Entonces debemos, como vemos acá en el GIF, camuflarnos, debemos identificarnos con cuál es la empresa que más nos conviene de acuerdo a la estrategia o a nuestro estilo de trading. Esto es clave, porque aquí pues finalmente las empresas de financiamiento son las que ponen las reglas, nosotros debemos adaptarnos a esas reglas, que nos gusten o no, pues tenemos que buscar la que mejor se adapta a cada uno de nosotros. Aquí, para que entiendan un poco más sobre el trailing drawdown, tengo un video ya viejito, trailing drawdown 13 trading, para que ustedes puedan entender un poco más sobre esta regla que realmente es un poco compleja cuando es en tiempo real. Vamos ahora sí con la explicación detallada de mi estrategia principal. Digo estrategia principal porque tengo varias estrategias, pero vamos a mencionar la que le da el grueso de mis operaciones, el grueso de las pérdidas y ganancias, y porque es la más fácil de entender y explicarles acá. Tiene tres componentes esta estrategia: componente contexto, componente técnico y componente numérico. El componente de contexto: análisis de premercado. Hago mi análisis de premercado basándome en niveles objetivos, niveles claves, basados en el perfil de volumen, en las sesiones anteriores, máximos, mínimos. Esto a mí me indica en dónde voy a esperar las oportunidades, en dónde estoy ubicado en el día actual. Si ustedes no entienden bien este tema que les estoy hablando, pueden ir a reforzar ese tema aquí en el canal de YouTube. Escriben soportes y resistencias profesionales 13 trading, enter, y les sale esta miniatura. Ven ese video y entienden un poco más de lo que les estoy hablando. Este componente de contexto a mí me sirve para predeterminar entradas y salidas en las operaciones, posibles desarrollos adversos por niveles claves. Tomo una entrada y inmediatamente tengo un nivel allí de soporte o resistencia, pues posiblemente descarto esa entrada o espero que rompa el nivel más grande, por ejemplo. Probabilidades de testeo: qué probabilidad tiene de testear determinado nivel. Ubicación y sesgo general del mercado: si abrió por arriba del día anterior, por debajo. Esto a mí me brinda el sesgo general. Ubicación del valor del activo mediante el perfil de volumen: si está abriendo dentro del área de valor del día anterior, dentro del área de valor semanal, por ejemplo. Eso a mí me brinda una ubicación de contexto. Predeterminar entradas fáciles: Easy Money Trade, EMT. Eso es lo que significa tipo A o A más, de las cuales vamos a hablar más adelante en este video. Vamos con el componente técnico. Esto tiene una explicación gráfica muy didáctica, así que tranquilos. ¿Cuáles son los componentes técnicos? Básicamente son los requisitos como el checklist de la estrategia basado en un conjunto de datos que tienen una ventaja. Si espero un break test, es decir, rompe un nivel determinado, espero el test. Si voy en largo, tengo que tener más demanda que oferta. Y si voy en corto, lo mismo, tengo que tener más oferta o ventas que compras, que demanda, ¿verdad? Y también debo tener una cantidad de aceptación en el perfil de volumen. Vamos a verlo mejor con un esquema aquí un poco más práctico. Ya vamos a ver ejemplos reales. Tenemos un nivel clave, tenemos una caja de demanda en el micro delta, que es la herramienta que yo uso para hacerlo, y debo tener allí pues una caja verde en donde tenga más de 2 velas, porque me está diciendo que 2 velas consecutivos tuvieran un delta positivo. Entre más ancha la vela, quiere decir que abarca más cantidad de velas con delta positivo. Aquí se me forma algo importante, que es el LVA, la zona de bajo volumen. Ahí se generó una iniciativa, me deja menor cantidad de transacciones, una aceleración allí por participar en precios superiores. Aceptación: aquí tenemos la aceptación, que básicamente me está mostrando que hay participantes que estuvieron dispuestos a negociar estos precios. Esto es clave para mí, porque si no tiene aceptación, pues él va a retornar aquí a esta zona de valor o a este value area, ¿ok? Por eso esa aceptación es importante. Ahora, el retroceso debe ser débil. Debo no tener oferta aquí, porque si yo tengo mucha oferta, pues es posible que se gire en V, y por eso ahí yo le pongo aproximadamente el 30% del impulso de demanda. Si esta onda, porque ya vamos a ver esto práctico, tiene un delta de 500 y esta onda de retroceso tiene 50, ¿cuánto es eso aproximadamente? El 10%. Es decir, el retroceso es débil respecto a la onda ascendente, y lo podemos ver de diferentes formas. Aquí con el swing que mencionábamos anteriormente, y esto se llama el micro.
o micro delta. Y el delta acumulado positivo que me indica que la presión compradora sigue vigente en el movimiento y estamos teniendo una presión allí constante. Luego, básicamente es ejecutar sobre esta zona, stop loss aquí detrás, y ahí tendríamos la ventaja. Es decir, este es el componente técnico de patrones en el caso de largos. En el caso de cortos, bueno, aquí están los umbrales, dependiendo del activo, dependiendo el momento en el que nos encontremos. A nivel estadístico podemos sacar estos valores también. Pues tenemos que tener valores un poco más altos, pero en promedio casi que siempre son estos valores de los umbrales para el S&P 500 o para el Nasdaq. El movimiento bajista, exactamente lo mismo. Si voy ventas, si quiero vender, si voy corto, una gran caja de ventas, delta acumulado a favor, poca respuesta de la demanda, preferiblemente que sea un valor inferior al 30% y aceptación. Bueno, esto va a aceptación acá. Y usualmente deja una zona de bajo volumen aquí sobre el nivel clave. Este es el esquema del componente técnico. Ahora, de acuerdo a los niveles, a este key level o nivel clave que tengamos, pues van a surgir dos variaciones que son las variaciones de entradas tipo A y tipo A+. Vamos a hablar un poco más adelante de estas variaciones. Puedes aprender gratuitamente sobre cómo interpretar de dónde salen estos datos del swing, del micro, lo que mencionábamos aquí, en la web www.otmtrading.com. Y van a tener allí también en el canal de YouTube, he subido un listado donde enseño y explico cada una de las herramientas y dónde salen y para qué nos sirven. Vamos con las imágenes de las entradas, tanto las entradas perdidas como las ganadas. Empecemos por ver el trade performance de una de las 10 pruebas, es decir, vamos a analizar unitariamente estas evaluaciones, una de estas 10 evaluaciones. Empecemos aquí, esto es un dashboard que lo construyo a partir de los datos de NinjaTrader. Le doy exportar de esa cuenta, los datos de esa cuenta o de esa prueba de NinjaTrader y los pongo aquí en un Power BI que yo hice. No es lo máximo porque hasta ahora estoy aprendiendo, pero tomé referencia a un journal que vi y lo plasmé aquí porque podemos ver las métricas aquí visualmente. Muy fácil, muy bonito, ¿no? Aquí tenemos pérdidas y ganancias. Tenemos días operados, 27. Aquí pues se descuenta un poco por las comisiones. Bueno, como calculé el NinjaTrader de las comisiones y la evaluación, pues esas son las diferencias que tenemos. Promedio por día, $109. Tenemos esperanza matemática positiva. Eso es lo que significa eso. Si tenemos un número negativo ahí, tenemos un performance positivo, ahí no podemos estar sacando mucho pecho. De decir, no, Cristian, es que tengo un performance positivo, pero si el promedio por día es negativo, y puede ocurrir, ¿ok? Eso puede ocurrir, pues obviamente hay que tener cuidado ahí con ese tipo de estrategias. Porcentaje de los días que ganamos. Fácil, si opero 4 días, gano en 2 algo positivo, 2 algo negativo, 50%. Muy diferente al porcentaje de efectividad. En un día puedo tomar 2 operaciones, una sale positiva, otra sale negativa y puedo quedar positivo, pues va a ser diferente el day win versus el porcentaje de efectividad. Si salgo en verde 4 días, es un porcentaje de días ganados del 100%, pero no es el porcentaje de efectividad. Eso es importante. Profit Factor. ¿Cómo explico el Profit Factor? Tenemos que en una bolsa echamos los billetes, ¿cierto? De las entradas que ganamos. Todo lo que sumamos y lo ponemos en bolsas. Y cogemos en una bolsa y echamos todo el dinero perdido de las entradas pues, negativas y lo dividimos. Cogemos las bolsas de los trades positivos, de lo que nos suma, versus los trades negativos. Eso nos da un ratio, eso es el Profit Factor. Quiere decir que tenemos 2 bolsas, ¿cierto? 2 bolsas de dinero positivo versus una negativa. Tenemos el promedio de pérdida, de pérdida o ganancia de trade. El promedio de ganancia de entrada, $140 en promedio, y de pérdidas 89. Quisiera que fuera mejor, pero está bien igual. Y aquí pues tenemos el calendario, este calendario aquí. Y tenemos el acumulado, ¿ok? El resumen, 31 de mayo al 29 de julio, un poco más de 2 meses. Por un día, incluso sí pagué, obviamente por diferencia de unos pocos días, más de un mes. Y rentabilidad 120%. ¿Por qué?
Es una prueba que permite un drawdown de 2.500 y tenemos una rentabilidad de 3.000. Eso nos da 120%. Máximo drawdown $740, que es más o menos un 30%. Así que estos son los rendimientos de mi operativa. Debemos entender que si miramos la de la estrategia puede ser muchísimo mejor porque aquí tomé entradas que no iban de acuerdo al plan. Aquí vamos a ver entradas que pues realmente no eran válidas o otro tipo de estrategia. Aquí vamos a ver la estrategia de momentum, que es la que les expliqué anteriormente. Entonces fíjense que esta es una curva teórica y esta es una curva práctica. Así que cuando nosotros miremos el performance de un trader y miremos entonces el porcentaje de efectividad, no, es que esa estrategia tiene un 48% de efectividad. No, ese es el porcentaje de efectividad del trader aplicando esa estrategia, que posiblemente se acerque o se aleje mucho. Si la estrategia tiene 70%, pongámoslo en esos términos, y el trader es muy bueno, pues va a tener un 68%. Se acercó mucho, cerró esa brecha de hacer casi que exactamente lo que dice la estrategia. Porque hay variaciones, porque lógicamente somos humanos y hay pequeños datos del mercado que pueden cambiar muy rápido, podemos tener errores, somos humanos. Si tenemos un 40% de efectividad y la estrategia es del 70%, pues precisamente ese es el performance de nosotros como traders y debemos entender eso. ¿Sí? Una cosa es la teoría y otra cosa es la estrategia puesta en práctica con la velocidad, volatilidad, todos los cambios que tiene el mercado. No siendo más, empecemos entonces. Vamos a abordarlo rápidamente porque son varios días y aquí nos quedamos muchísimo tiempo en cada una de las entradas. Aquí vamos a tener el tipo de entrada, si es válida o no. Este es un tipo Easy Money Trade A+, 3105-2024. Y vamos a ver qué tiene los requisitos. Zona de bajo volumen, oferta, no, respuesta de la demanda, acumulado negativo. Esa básicamente nos dejó una ganancia de 437. Vamos a ver cada una de ellas. Esta entrada no es válida. Esta, por ejemplo, no la vamos a contar en el performance porque no es válida, porque vamos a hacer el comparativo de la anterior, que fue lo que obtuvimos, con la que pasamos la evaluación, versus qué hubiera sido si no hubiera tomado este tipo de entradas. Porque no es válido, no tiene el acumulado a favor. Si voy corto, tiene que ir negativo. Es decir, esa entrada, ese stop, me lo hubiera salvado si hubiera tenido en cuenta este requisito, que era el acumulado a favor. Listo, esta es otra entrada no válida, tratando de tomar un reversal, así que también no lo tenemos en cuenta. Otra entrada no válida, otra entrada no válida. Aquí miramos las flechitas, un corto allí no es válida. Esta no es válida, pero esta sí es válida. Yo tuve en cuenta este valor, que no le resté como 60, 70 dólares. Es algo que lo hice aquí para efectos prácticos y para aterrizar los números así más fácil. Pero tenemos lo mismo. Nivel clave, zona de bajo volumen, aceptación. Los mismos requisitos que vimos anteriormente. Ustedes lo pueden estudiar. Eso también está en la página de OTM Trading totalmente gratuito. Hace años ya lo tenemos allí. Este es un reversal no válido, no lo tenemos en cuenta ese día. Lo que hice fue coger el performance, sacar los días que no eran válidos para poder obtener la curva teórica y poder comparar, llegar a conclusiones. Entrada en el Nasdaq, izquierda, y aquí en el SP, derecha, Easy Money Trade tipo A, del 1406. Esta es otra entrada que a pesar que aquí se vio tomar ganancias aquí en el pivote previo, no lo tomé, lo puse como un valor negativo, no lo desconté. Eso fue lo que hice allí. Pero es una entrada válida, ¿ok? Esta es una entrada no válida, entrada en ruptura. La estrategia es break it test, esperar el retroceso. No tenía aceptación, así que es una entrada de esas que uno toma prematuramente. Miren que no tiene aceptación, no tiene zona de bajo volumen. Es una entrada inválida, así que estos 125 no los sumamos allí. Esta es otra entrada que salió positiva, otro día que salió positivo, pero no vamos a tener en cuenta este setup. Vamos a tener en cuenta solo un setup. ¿Ok? Este es otro día que este sí es válido, pero salió negativo. En el momento que yo ejecuté la operación tenía zona de bajo volumen, aceptación, todos los requisitos, pero no salió negativo. ¿Listo? Este es otro día que tomé varias entradas, ninguna tenía las características. Entonces ese $200 no lo sumé a la curva teórica. Esto es una entrada por
por order flow. Por eso les dije la estrategia principal, si no aquí nos quedamos en un video extremadamente largo y no tiene ningún sentido. Aquí esta es otra entrada también no válida, así que esta ganancia, bueno, este realmente era una pérdida, solo que se tomaron dos operaciones, ahí está. Esta no la tenemos en cuenta. Esta es una entrada válida. Hicimos Money Trade A del 28 de junio, miramos que tenía zona de bajo volumen, bueno, los requisitos, los mismos requisitos técnicos. Entrada no válida, aún tratando de girar ahí sobre esa zona. Entrada válida, hicimos Money Trade A más. Esto es el Nasdaq. Una entrada lo mismo. Todas tienen los mismos requisitos. Esta es otra entrada que a pesar de que salió positiva, no la puse allí en ese performance. ¿Por qué? Porque era una entrada que tomé allí de otro tipo de estrategia que no incluye lo volumario y demás, entonces no lo sumé. Esta sí es válida, pero salió negativa. Fíjense que tenía oferta, no demanda, acumulado, zona de bajo volumen, aceptación. Tenía toda, pero sencillamente falló y ya está. No puede funcionar el 100% ninguna estrategia. Esta es otra entrada que tomé, pero se cerró antes, no sé, el replicador. Algo me jugó una mala pasada, pero teníamos el nivel clave, aceptación, oferta, no demanda, acumulado. Pero en ese caso no puse el valor positivo como si hubiera funcionado. Para ser conservador, básicamente yo prefiero tener expectativas bajas, siempre. Y si me va mucho mejor, aleluya, nos va muy bien, nos fue muy bien, pero nunca tener expectativas demasiado altas. Y por eso cuando yo tengo una muy buena semana, que una o dos semanas que estemos positivos siempre, no salgo a hacer una publicidad de miren, tenemos el 100%, el 89% de efectividad. No, eso es poco ético, eso no se hace. Porque uno sabe que a largo plazo eso se termina reduciendo en 50%, 52% de acierto, 48% de acierto. ¿Quiere decir que no somos rentables? No, ya estamos mirando que eso no significa que no seamos rentables. Un trader realmente a largo plazo va a tener un porcentaje de ese tipo medio, 50, 55% de efectividad. Ahora, esta es otra entrada no válida. Otra entrada aquí sí válida. ¿Ok? Otra entrada aquí que yo le hubiera podido sumar ahí porque al pivote previo es una primera gestión, es una primera salida. No la tomé, pero miren los requisitos. Nivel clave, aceptación, oferta. Ustedes se fijan que aquí tienen umbral, pues eso tienen umbral para poder validar la hipótesis. Acumulado, todo a favor. Listo. Esta es otra entrada aquí que es válida. Lo mismo, zona de bajo volumen, nivel clave, aceptación. Aquí no nos salió el acumulado. Estas imágenes yo las saco de mi banco de operaciones. Por eso es importante llevar un journal, un trading journal, donde llevemos el registro de cada una de nuestras operativas. Otro día que tenemos acá, básicamente todas tienen los mismos requisitos, todas las válidas. Esta no es válida, no tenía la suficiente aceptación respecto a el volumen anterior. Obviamente hay variaciones, hay pequeños aspectos importantes sobre este tipo de entradas que ya les digo cómo ustedes pueden aprenderlas. Aquí tenemos otra entrada válida en el Nasdaq y esta vendría siendo la curva y los datos de las entradas, como les digo, siendo un poco conservador porque allí no sumé muchas entradas, que pues el error mío fue de gestión y yo puse básicamente 0, que no ganamos nada, pero realmente eran entradas buenas. Listo, teniendo en cuenta eso. Entonces, posiblemente hubiéramos llegado también al target, teniendo en cuenta ese par de operaciones, 2, 3 operaciones, pero miremoslo a un término realista, pero miremos que entonces los números cambian. El porcentaje de días que ganamos es un 62%, el porcentaje de efectividad es un 58%. Fíjense que esto de los 89%, 90%, eso no existe. Profit Factor, casi que 3. Quiere decir que tenemos 3 bolsitas iguales de ganancias y lo dividimos en una sola bolsa de pérdidas. Entonces casi que tenemos 3 bolsas de todas las operaciones ganadas, la suma, versus la bolsa de operaciones perdidas. Es una bolsa, la otra son 3 bolsas de operaciones ganadas. Eso a nosotros nos muestra que tenemos una buena esperanza matemática también. Aquí tenemos un promedio de lo que ganamos de las operaciones ganadas versus las operaciones perdidas, 2,15.
es un promedio de relación riesgo-beneficio 1 a 2,15. Pero no quiere decir que exactamente en cada operación hayamos tomado ese tipo de relación riesgo-beneficio. Por eso es un promedio y por eso es importante entender estos números. $81,8 en promedio las entradas negativas y en promedio las entradas positivas, $176. Días operados, 16. Tenemos mejores métricas. Fíjense que aquí no estamos sumando las 2-3 entradas. Posiblemente hubiéramos llegado al target, pero aquí puse pues 110%. Drawdown, 15%. Es un menor drawdown con esta estrategia. Entonces miremos que tiene esperanza matemática positiva la estrategia. Esta es la curva teórica, entre comillas, porque aquí faltó poner un poco más. Sí, esa es la teórica. Fijémonos que pues tiene una variación respecto a lo que hice, porque soy humano y me equivoco también, pero que igual está bien. Es un performance positivo, es un performance que tiene un profit factor de 2,03, está muy bien. Tiene un promedio de relación riesgo-beneficio de 1 a 1,58. ¿Que podemos corregir? Sí, si corregimos algunas cosas, pues aquí tenemos tal vez un 1 a 1,8. Aquí un profit factor 2,3, por ejemplo. No puedo decir que va a ser exactamente lo teórico, pero poco a poco vamos cerrando esa brecha. Así que hasta ahí tenemos lo que son las estadísticas. Las estrategias EMTA y EMTA+ están disponibles al alcance de cualquiera de ustedes. Estos son los videos que hice explicando la estrategia EMTA, en donde tenemos algunos conceptos también básicos, pero muy importantes. Tenemos ejemplos en videos, en tiempo real, en imágenes, explicando cada uno cómo se debe en detalle aquí en tiempo real, porque pues necesitamos práctica, necesitamos ver cómo es que se mueve esto en tiempo real. Pues ahí están los videos, reglas de entrada, reglas de salida. Eso básicamente es lo que es los videos de la serie de las entradas Easy Money Trade A+. Las entradas Easy Money Trade A+ tienen un componente a nivel contextual que nos permite arriesgar un poco más, nos permite ganar más veces. Así que ahí pues ponemos también la explicación de cuáles son esas características. Así que esas dos estrategias tienen un valor de $197. Sin embargo, hasta el domingo 11 de agosto de 2024 daremos acceso para las personas que adquieran las herramientas de OTM Trading. ¿Por qué OTM Trading? Pues porque ya se dieron cuenta que pues es la que uso para esta estrategia específica, Easy Money Trade A y A+. Si quieren entender un poco más reversal y demás, pues lo hago con Order Flow. Eso ya es otro video, es otra explicación. Entonces, hasta el 11 de agosto, ustedes pueden adquirir OTM Trading y en otmtrading.com y van a obtener de forma gratuita. ¿Por qué digo gratuita? Porque esto tiene un precio, esto tiene un costo de $197. Y siendo muy honesto, aquí mirando lo que hice con estas evaluaciones, cada uno de los días, pues esto realmente se paga solo en una semana, en 2-3 entradas. Haciendo bastante conservadores, 1 a 2 semanas, el software se paga solo. Con 1 a 2 operaciones, si pasan la prueba, es decir, en 3 meses, 4 meses que les tome pasar la evaluación, después retirar, ya tienen pagado el software y lo tienen de por vida. Así que ahí tienen esta opción que les brindamos. 5 años de trabajo aquí en donde les explicamos cómo obtener una ventaja en el mercado, una ventaja basado en datos. Vamos con las conclusiones de este super video. Primero, déjenme su comentario, déjenme saber qué tal les ha parecido este video, si les gustó o no, apoyen este tipo de contenido, compártanlo con un amigo trader que está batallando por pasar una empresa a financiamiento. Yo también cometí errores, posiblemente estas personas o ustedes estén cometiendo estos errores, por eso hago este tipo de videos. Así que vamos con las conclusiones que también son importantes. Primero, debes estudiar y ser juicioso aprendiendo las reglas de las empresas de fondeo. Entender si manejan trailing drawdown, estático, dinámico, en tiempo real. Deben volverse ustedes unos maestros en entender todo esto. Ustedes no se imaginan la cantidad de traders que pierden o posiblemente tú estés perdiendo evaluaciones porque es que no has dedicado tiempo y no te has tomado esto en serio. No, es que no entendía lo del trailing drawdown. En mi caso me pasó no porque no lo conociera, sino porque no hice las cuentas minuciosas de cuánto tenía que ir a favor y luego en contra para perder esas 3 evaluaciones que les mostré al comienzo. Otra, define la forma en que vas a pasar la evaluación. Define una estrategia, asume las consecuencias.
Ya les expliqué 3 formas, pueden haber muchas más, pero aquí traté de condensarles las que yo utilicé y las que usualmente más se utilizan. Y atenerse a las consecuencias y entender que hay unas ventajas y unas desventajas. Eso es lo que tenemos que entender. Debes entender si la estrategia que usas actualmente se ajusta con la empresa o no, que buscas fondearte. De lo contrario, estás en el lugar equivocado, estás pagándole a la empresa equivocada porque posiblemente la estrategia que usas no te va a funcionar con las reglas de determinada empresa de financiamiento. Debes definir un riesgo máximo diario en función del máximo drawdown. No de la cuenta del marketing de $50,000, $100,000, eso es marketing. Debes entender cuánto es el colchón que te permiten perder, sacar un porcentaje de eso. En mi caso, yo usaba un máximo un 20% con los setups EMT a más, con las otras el 5 o el 10%. Debes tener definida una estrategia de saber cuáles son los parámetros exactos para ejecutar. Aquí te desglosé de una forma general, práctico, a nivel teórico y práctico, esquemático, de cuáles son esos requisitos para yo poder decir esta entrada sí entraba en mi estrategia o no y poder hacer el ejercicio que hice aquí, que es saber cuál es el performance teórico y el performance práctico y tener en mi cabeza y saber que tengo una esperanza matemática positiva y también tener confianza de que lo que vengo haciendo durante años realmente es sostenible y que tiene realmente resultados. Y aquí pues se los presenté. Obtener un registro de la operativa te permite evaluar lo que estás haciendo y tomar decisiones de tipo correctivo si es necesario. 90-95% de los traders no tienen las imágenes de sus entradas. Muchos traders me contactan, Cristian, es que estoy batallando, mándame un drive con tus entradas desde los últimos 3 meses, día tras día. No, no lo tengo, es que no tengo ni la semana anterior. ¿A qué jugamos? Debes tener un registro operativo. Si yo no tengo un registro operativo de mis entradas, no les hubiera podido hacer este video o me hubiera tocado ponerme a sacar cada una de las entradas de todos estos días. Posiblemente este video no existiera, no hubiera podido evaluar lo que les estoy mostrando. Otra conclusión, no recomiendo tomar demasiadas entradas por día, ya que si lo haces no harás registro operativo y finalmente no podrás obtener el feedback necesario. Trader que hace más de 5 10 operaciones en un día no está haciendo el trabajo que debe, no está haciendo journal, no está registrando cuáles fueron válidas o no. O sea, olvídense que van a tener claro el procedimiento que les va a llegar, les va a hacer ser rentables. No supieron realmente qué hicieron. Compararse con los demás sin conocer el cómo. Los traders que han llegado a un determinado profit o pasado una cuenta de un momento a otro no nos están mostrando el lado oculto de cuántas pruebas perdieron, de realmente cuánto riesgo tomaron en la operación, de muchas cosas, y nosotros queremos hacer lo mismo sin entender cómo lo hicieron. Por eso también hice este video. Te traje este video con el fin de que vieras mi proceso para obtener 10 cuentas financiadas y entiendas cómo yo lo hice. No quiere decir que exactamente tengas que hacer lo mismo, pero te puedes cablear de la forma en que yo me cableé con mi estrategia, con mis herramientas. Tú lo puedes hacer bien sea con la mía, con las que tú tengas, con la estrategia que vengas realmente teniendo resultados. Lo importante es que entiendas todos estos conceptos. Así que traders, no quiero que cuando pases una evaluación te preguntes, cuando te pregunte a alguien o te pregunte cómo lo has conseguido, respondas, no sé, yo solo he oprimido los botones. Es decir, has tomado 10, 20 operaciones por día, uy, conseguí la prueba y el diploma y se muestra en redes sociales y demás, lo pasé en un día y después no hay un proceso detrás. O sea, no hay un rastro detrás, no hay un procedimiento, no hay una planeación. Así que quédense con esta frase del gran Bruce Lee de no temo al hombre que puede dar 10,000 patadas diferentes, sino al hombre que ha dado una patada 10,000 veces. Esa es la consistencia. Hacer siempre lo mismo, mejorar, porque sabemos que estamos haciendo siempre, todos los días, lo mismo, tomando los mismos factores y así es más fácil poder trazar un camino sostenible. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima ocasión.